RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Aquí volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, hoy especial, programa de 3 horas desde Albacete. Recordaos, la próxima semana seguimos viaje, estaremos con Javier Sierra en ese congreso especial de cultura en Zaragoza con invitados muy especiales. Será desde el Salón de Actos de la Caja Rural de Zaragoza, con entrada libre, podéis venir a vernos si queréis, pero recordad, será el día 31, viernes, a las 5 de la tarde, 17 horas, y si no, no lo perdáis en nuestra sintonía, a la hora habitual del programa en Radio Nacional. Hay muchas más invitados e invitadas en este programa, pero seguimos con Ana Martínez Castillo. ¿Habías estado en ese sitio, cómo se llamaba? Las Tiesas. Las Tiesas. Llegas allí, empiezas, te coloco un poquito por mejor. aquí, ahí está. Ahora ya no suena Esto tanto. es lo perturbador, Miguel. ¿El qué? El micrófono. Tú sí que eres perturbadora. ¿Te doy miedo ya? A mí me encanta sentir miedo, pero yo no sé qué sentirán tus colegas, primero tus compañeros de clase, de instituto, Sí. y tus alumnos. Nada, se han acostumbrado. Vale, estás en ese sitio, ¿qué pasa en ese lugar? A ver, ese lugar es un... Bueno, actualmente es una ruina, pero fue el hospital psiquiátrico Virgen de la Purificación, popularmente conocido como Las Tiesas, porque se ubica en el paraje que se llama Las Tiesas. Uh-huh. Y era un hospital psiquiátrico bastante moderno, que se inaugura en 1974, me parece, y es enorme. Bueno, eso es una bestialidad, Miguel. Y cuando, se inaugura en ese momento con la intención de quitarle esa pátina a los psiquiátricos que tienen ahí como de... Vaya lugar de lugares, debe ser, ¿no? sí, Wow. de mal. Entonces era un sitio pues muy moderno, integrado en la naturaleza, a mitad de la llanura, pero con patios, con sus arbolicos, ahí muy bien. Y lo que pasa es que está muy retirado de Albacete, claro. Eso viene a menos, se convierte en una ruina, hay una serie de problemas, normalmente está cerrado, pero bueno, se queda ahí en plan ruina para que los frikis como Eso yo... te iba a decir. Sí. Empezamos a ir los frikis, yo también me considero. Los frikis. Me considero un poco friki en eso, a Esto ver es qué pasa de esos Claro, lugares. ahí la reivindicación es que no pasa nada, hay que vivir con ellos, somos frikis. Entonces, pues en ese momento, una mañana tonta, unas amigas y yo nos fuimos a explorar pues la ruina, a sacar fotografías, a hacer el amago de grabar alguna psicofonía. Claro, hombre, ¿cómo vas si no grabas, por favor? Y entramos por detrás, hay como la entrada normal y luego está la entrada trasera que es de las cocinas, donde están las cocinas, entrabas al salón, un salón impresionante, pero es que brutal. Y nos plantificamos allí las tres que íbamos, la grabadora en la mano, preparadas, en total silencio, claro, el suelo estaba lleno de... Pues de polvo, pero había loza, de platos que había por ahí tirados y demás. O sea que cuando tú andas, que tienes que ir con cuidado, porque no te caigas, no se recomienda entrar en ruinas, hay que ir con mucho cuidado y haces ruido cuando andas. O sea, el caso es que tus pasos suenan, se nota, ¿vale? No es un crujidito leve, no, se nota que vas. Y nos plantificamos allí las tres con la grabadora en la mano, quietas, así expectantes, sintiendo el momento, a la que de pronto empieza la sensación más terrible que he vivido en mi vida, de verdad. Empezamos a escuchar pasos como si alguien muy grande viniera hacia nosotros desde el fondo. Crac, 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 crac. Claro, nos quedamos así, cada una imaginamos lo peor. Yo me imaginaba, digo, esto como sea un perro, aquí no nos ampara ni la Macarena.
Porque si es una persona, oye, algo le podrás decir, pero como es un animal con la boca abierta, digo, hasta aquí hemos llegado. Pero era una sensación de peligro, de efectivamente hay algo físico que viene hacia nosotras, que nos dimos la vuelta como pudimos, así, plan despacio, o sea que hay que tener cuajo para salir de allí despacito, ¿sabes? Escuchando eso, venir a por ti. Salimos y no vino nadie. Allí no había nadie. Dimos la vuelta a ver si había un coche. Claro, no es un sitio donde uno vaya a llegar andando, o sea, tienes que ir en coche y ves si hay más personas, se nota. No había nadie. ¿Y sentisteis miedo, claro? Claro. ¿Y a ti te gusta y te vas? Yo luego volví a entrar, no te digo más. Sí. Sí. Pero fue una... Yo no, normalmente no creo en las cosas paranormales, a mí me gusta inventármelas, explorar ese lado desde la ficción, me gusta buscar. Estoy en perpetua búsqueda, por decirlo de alguna manera. Vale. En aquel momento esa otra parte oscura se estaba manifestando para que vosotros la sintierais. Claro, ahí es cuando te ves de pronto que hay una cosa muy rara. Que hay una cosa muy rara que lo estás escuchando allí in situ, estás tú ahí metida, no es que te lo han contado, no, es que estás tú oyéndolo y la sensación de peligro es tuya, la estás viviendo tú. Entonces eso es muy fuerte. Y yo no sé lo que era, pero desde luego asustar asustaba. Creo que también en tu libro, Reliquias, hablas de un caso de... Está el relato de El Nido, sí, que es uno de los relatos. Tengo dos relatos, pero bueno, este está en Reliquias, se titula El Nido. Y ese está basado en el famoso caso del exorcismo de Almansa. Sí. Que para recordar un poquito... Déjalo, lo cuentas luego en la mesa redonda. Bien, muy bien. Vale. No sé si este era el caso de las mujeres supersticiosas, ¿a eso se refiere? Exacto. Niñas difuntas. ¿Qué otro tipo de relatos te gustan para demostrar que hay otra realidad? Aunque yo no aconsejo ir a esa realidad, de ponerte a jugar con la ouija y que de repente pase, no sé, aunque a ti te guste. Sí, pues a mí me gusta explorar lo otro, la otredad, lo monstruoso, el concepto de lo siniestro, que al final es la base de lo fantástico, de alguna manera. Porque cuando decimos lo fantástico, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una serie de relatos que además, si te fijas en lo que suele ocurrir en el misterio, no deja de ser todo el rato, estamos hablando de lo mismo, en la realidad o en la ficción, pero lo mismo. El relato fantástico va a partir de una cotidianidad, de una realidad entendida por todos nosotros. Nosotros hemos quedado que la realidad es esto, bien, perfecto. Y que de pronto, en esa cotidianidad nuestra, que compartimos todos, que reconocemos en lo propio, en lo conocido, en lo hogareño, que Freud le llamaba Heimlich y lo contraponía a lo Angelich. Mi alemán es muy bueno, pero se me ha entendido, espero que sí. En esa cotidianidad, eso que es conocido en ese espacio normal, de pronto se integra, aparece aquello que tenía que estar oculto, pero que se ha hecho visible. El elemento fantástico, el elemento sobrenatural que no se concibe en esta realidad, que rompe esta realidad, y eso es lo siniestro, ese es el efecto de lo siniestro, lo Angelich, que dice Freud en su ensayo. Entonces, a mí me interesa esa incursión de la realidad, explorando lo monstruoso, explorando lo otro y siendo principalmente protagonista el fantasma, que para mí es el que más miedo da. Vale, ¿pero aceptas que existe esa otra parte o te gusta imaginártela y...? Déjalo ahí. Vale. Porque si lo vas a pensar, mira que es una tía rara, mira, yo me he encontrado gente rara. Os pido un aplauso para ella. ¿Forma de contacto contigo antes de que vengas luego a la mesa redonda? No hay forma de contacto por Ouija. La madre que te me trajo. Me invocáis. La madre que te trajo. Y me apareceré en vuestros cuartos. Toma ya. Gracias. Más invitadas que van a llegar al programa. Te veo dentro de un momentito, ¿vale?
misterio puede abrir la puerta a otros mundos. Desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Para seguir vamos con una nueva invitada que llega a nuestro programa muy especial, Mónica Esgueva. Os pido un aplauso para ella. Mónica, un placer tenerte con nosotros. Perdona que sea tan tarde que te tengamos ahí. ¿Has cenado? He cenado. Vale. Algunos de nuestros caminos se acercaban y nos hemos reunido aquí, cosa que para mí es un placer. Déjame que te presente. Fundadora de la Session Institute, no sé si se dice así. Es considerada un referente en el mundo hispano en aunar la corriente oriental con la occidental. ¿Has escrito 9 libros? He escrito más, pero he publicado 9 de momento. Vale. Y eres alguien que trajo aquí el ¿cómo se dice eso? Mindfulness, que me explicarás ahora qué es eso. Y has estudiado meditación con los lamas tibetanos. Efectivamente. Vale, déjame que ponga una introducción y hablamos largo y tendido sobre todo ello, ¿vale? Nos visita alguien muy especial que trata de enseñarnos el mundo de otra manera. Ella misma nos da algunos datos. ¿Y si te dijera que el mundo que conoces es como un videojuego? ¿Una simulación creada para que tu conciencia crezca? Imagina por un momento que estás jugando un videojuego. Tú eres el jugador y tu personaje, tu avatar, como lo suelen llamar, y solo se mueve cuando tú decides. Corre, salta, lucha, baila. Sin ti, ese avatar está quieto, tambaleándose, esperando. Ahora, ¿y si te dijera que tú eres esa conciencia detrás del avatar y que tu cuerpo, tu vida, este mundo, es como ese videojuego? No es una idea en absoluto descabellada, es una perspectiva que está resonando en la ciencia y la filosofía ahora, y de la que ya se hablaba en los Upanishads en la India, varios siglos antes de Cristo. El mundo como un videojuego, una posibilidad tentadora que puede cambiar nuestra perspectiva sobre la vida. Exploremos algo más de todo ello. Mira, Mónica, que he escuchado explicaciones diferentes acerca de para qué estamos aquí, etcétera, ¿no? Pero lo tuyo es un punto de vista muy curioso. Estamos en un videojuego, en la Matrix que decía esa película. Estamos en la Matrix. No nos damos cuenta de que Totalmente. nos involucramos en la historia y no nos damos cuenta. Estamos en una simulación. Sí. Sí. Pero no lo digo solo yo, ¿eh? Hay científicos, por ejemplo, Tom Campbell, que es científico, ex científico de la NASA, tiene esta teoría y yo estoy muy de acuerdo con él también. ¿Y cómo se explicaría? No sé, explícanoslo. Bueno, en realidad el alma elige, bueno, vamos ahí desde arriba del espíritu, luego el alma elige la conciencia, da igual. Podemos utilizar diferentes palabras, pero decide que quiere evolucionar, que quiere volver a la fuente. ¿Y cómo evoluciona? A través de la experiencia. Y la experiencia se la da estar encarnado en algo físico. Y este es una de las escuelas más difíciles, la Tierra. Y por eso elegimos venir aquí. Vale, como decía Juanjo, que ha estado antes en el programa, elegimos venir aquí. Elegimos venir aquí. Vale. Y la gente, por ejemplo, que está viviendo ahora en Gaza, que le están machacando en Yemen, en montones de lugares del mundo donde hay guerras como Kimput, que de repente le machacan, ¿lo ha elegido sufrir? ¿Cómo se explica eso, que de repente muera tanta gente? Bueno, aquí no muere nadie. Vamos a empezar por ahí. Ninguno morimos. Muere nuestro cuerpo. Nosotros volvemos, lo ha explicado muy bien, volvemos a encarnar una y otra vez.
Estos son experiencias. Cuando estás aquí, obviamente, que es difícil, es duro. Hay experiencias que son muy dolorosas, nadie lo va a negar. Pero no significa que con las experiencias dolorosas, con las crisis, no aprendamos. Aprendemos mucho más cuando las cosas son difíciles que cuando todo va bien. Y el alma elige esas experiencias que obviamente desde aquí, que no tenemos toda la información ni todo el conocimiento, hemos olvidado por qué hemos venido aquí. Nos parece pues una soberana tontería. Pero cuando sales de aquí y tienes la visión de helicóptero, sabes que todo tiene un sentido. Vale, te voy a poner un ejemplo. Ayer mismo hablaba con gente, no voy a decir el lugar porque no quiero politizar el asunto, ¿no? En una guerra que se está dando en este momento en nuestro mundo, un padre que había perdido a 3 hijos. Él ha elegido ese sufrimiento, esos hijos han elegido morir para que su padre, su madre, toda la familia estaban devastados. Nosotros elegimos las experiencias por 2 motivos. Uno es kármico, ¿vale? Es para compensar cosas que hemos vivido en otras, hemos hecho vivir y tenemos que compensar para poder evolucionar. Es decir, el aprendizaje lo hacemos a través de la experiencia. Y 2, podemos elegir oportunidades para evolucionar más rápido. Cuanto más difícil es la prueba, más rápido evoluciona el alma. Es decir, cuando más sufrimos, o no sé si es esa la palabra, más rápido vamos al otro lado. No se trata de ir más rápido al otro lado. El alma necesita... Tú imagínate que el alma es como el juego de ese que conseguíamos los quesitos. ¿Cómo se llamaba? Sí, el trivial. El trivial, gracias. Entonces, nosotros venimos aquí a conseguir todos los quesitos del trivial, hasta que hay un círculo, hasta que nos completamos. Esa es la iluminación, cuando hemos aprendido todo lo que había que aprender aquí. Y cada cosa que aprendemos es un quesito, y tenemos que pasar por todos los quesitos, y tenemos que pasar por dificultades. ¿Para qué? Para aprender. Y a veces esas dificultades las personas se hacen más compasivas cuando han sufrido, cuando han pasado cosas difíciles. Cuando todo te va bien, te crees el rey del mambo, y no tratas bien a los demás. ¿Tú has sufrido mucho? Yo creo que todas las vidas aquí tienen sus dosis de sufrimiento. Todos tenemos pruebas, cada uno tiene pruebas diferentes en función de lo que ha venido a aprender. Vuelvo al ejemplo de la pantalla. ¿Qué pruebas hay y qué científicos están hablando ya de que vivimos en una Matrix? Algo que incluso nosotros hemos elegido. Supongo que cuando uno se da cuenta que eres el que controla la pantalla o el avatar, wow, la cosa debe de cambiar de una manera increíble, ¿no? Cambia todo, cambia tu perspectiva de la vida, cambia el sentido de tu vida, sabes que tiene un propósito. Aquí lo difícil es mantener esa conciencia en el día a día, porque el día a día lo que hace es que te arrastra a que te creas el juego, te creas que lo que está pasando es de verdad. Y claro, se olvida, nos olvidamos. Vuelvo, ejemplo, hay un oyente, si me acuerdo desde aquí, ahora le recuerdo, estaba súper bien y de repente le entra Lela y le machaca la vida. Un tipo que era un tipo brillante, ¿lo ha elegido él? No lo sabemos. Aquí no sabemos si esto es una prueba, como he dicho, de compensación o una prueba de elección para aprender más. Pero todos elegimos todas las pruebas. Ojo, el alma elige dónde va a encarnar, lo ha explicado muy bien el doctor. Elige cuándo va a encarnar, con quién, dónde, porque quiere aprender ciertas cosas y eso le va a permitir aprender esas oportunidades, va a tenerlas para poder aprender las lecciones que le quedan o en las que quiere avanzar. Cómo nosotros reaccionamos ante esas pruebas, ese es nuestro libre albedrío, porque aquí no nos acordamos para qué lo hemos elegido. Sí, en vez de decir, bueno, es algo, saber que tú lo has elegido, con lo cual cambiaría la perspectiva, dice, vaya mala leche, fíjate, ahora estoy enfermo, no sé cuánto, no sé qué, no estamos haciendo bien el camino. No creo. Luego te voy a preguntar claves para eso. Explícame qué es el mindfulness. Ya no sé ni cómo se dice. Repítelo. Mindfulness. Vale, ¿qué es eso? El mindfulness es una palabra que se utiliza en todos los idiomas igual, pero viene a ser atención plena. Es ser capaz de estar con tu atención en el presente sin juzgar y prejuzgar y abierto a lo que está sucediendo. Es decir, estar muy presente, cosa que casi nunca, como he explicado hoy en mi ponencia, casi nunca estamos. Una clave para conseguir eso, que supongo que las das y lo practicas.
atención plena en el momento presente. En cualquier cosa que estés haciendo, si estás con tus hijos, estate con tus hijos, no estés con tus hijos y mirando el móvil al mismo tiempo. Si estás hablando por teléfono, habla por teléfono con la persona y dale toda tu atención. Si estás haciendo un informe, concéntrate en el informe. No intentes estar aquí haciendo algo y tu cabeza esté en otro sitio, porque entonces ni eres productivo ni estás disfrutando de lo que está sucediendo. ¿Y hay alguna técnica, respiración, meditación o algo para llegar a eso? Sí, meditación. El mindfulness formal sería hacerlo meditando y el mindfulness informal es tener la conciencia lo más a menudo posible en tu día a día para estar presente. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Mónica Esgueva en esta parte del programa. Ya te digo que tenía muchas ganas de verte. Estamos dando así, como decías, pedacitos para luego tratar de que nos des alguna clave más. ¿Qué te enseñaron cuando estuviste con los lamas? ¿Y en qué parte del mundo estuviste con ellos? Estuve viviendo 6 meses en Nepal. ¿En qué parte de Nepal? ¿Cómo me gusta Nepal? Qué país tan increíble, ¿eh? Wow. En el valle de Katmandú, donde tienen el asentamiento todos los tibetanos que están en exilio viviendo allí, ¿te acuerdas? Sí. Al lado de la stupa. Sí. En el monasterio, estuve viviendo en el monasterio, bueno, en el guest house del monasterio donde vive Mathieu Ricard, que conocerás, que es un gran monje tibetano y al mismo tiempo es un científico francés muy importante en su tiempo. Y estuve también, he ido muchas veces al norte de la India, donde hay el gran asentamiento tibetano y donde vive el Dalai Lama, en Dharamsala, al pie de los Himalayas. ¿Te recibió el Dalai Lama? No, me recibió el Karmapa, que es el segundo lama más importante. ¿Qué te dijo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significó? ¿El estudiar con el Dalai Lama o...? Sí. Bueno, yo creo que para mí fue un reconocimiento. ¿No? Me di cuenta, cuando fui la primera vez, me di cuenta que todo lo que contaban sobre el entrenamiento mental, emocional, sobre la compasión, sobre el no ego, todas esas cosas para mí eran conocidas, era un reconocimiento, este es mi mundo, estos me entienden. Como si lo hubieras vivido en otras reencarnaciones y de repente... Posiblemente. Y en todo caso lo que yo siempre he sentido, ¿no? Y que aquí en esta parte del mundo era tan difícil comunicar con todo esto, que me costaba mucho encontrar gente que tuviera estos intereses. ¿Aprendiste a meditar como meditan ellos? Bueno, aprendí algunas meditaciones que ellos practican, sin duda, sí, sí. ¿Te contaron que hay algunos monjes que son capaces de levitar y de hacer cosas absolutamente increíbles? No les gusta entrar en eso porque son muy privados y no quieren confundir lo que se llaman los siddhis. Esto es una palabra hindú, que es todos esos, vamos a llamar, capacidades innatas en todos los seres humanos en potencia y que se pueden desarrollar, pero ellos no quieren que pongamos el acento ahí, el foco ahí, porque te pierdes. Lo importante es que lo pongas en la compasión y en el no ego, en el no apego, en realmente disolver todos los lastres que tenemos para poder convertirnos en ellos lo llaman la semilla de Buda, ¿no? Pero bueno, para que todos lo comprendamos, en luz. Luego te voy a preguntar claves para disolver todo eso. Muchos investigadores, muchos estudiosos decían que Oriente nos llevaba mucha ventaja en ese camino de la conciencia que parece que Occidente ha empezado a recorrer ahora. ¿Es cierto? ¿Allí había más o hay más constancia de que hay otra vida, otra históricamente, forma? Date cuenta que nosotros en Occidente nos hemos dedicado a ver cómo podemos hacer para tener más dinero, para producir más y ganar más, para tener más recursos, para tener más avance, básicamente para tener más riqueza. Y ese tiempo, muchos miles de personas, si no millones, en Oriente lo han dedicado a ver cómo podemos reconocer cuáles son nuestros lastres, nuestras dificultades, nuestros obstáculos mentales interiores para convertirnos en la mejor versión que podamos ser, que es la iluminación. Entonces yo creo que alguna cosa nos pueden enseñar al respecto. ¿Cómo fue la entrevista con ese seguidor del Dalai Lama? ¿Cómo fue cuando con Karmapa. Karmapa, sí. Pues muy interesante porque nos reconocimos. ¿Sí? Como las reencarnaciones cuando están buscando a un... Bueno, a ellos los encuentran así, ¿no? Buscan a los
a la reencarnación de un lama, lo llaman un tulku, y les buscan cuando tienen 2, 3, 4 años, porque generalmente cuando, claro, son seres muy avanzados y deciden ya de antemano, antes de morir, más o menos dónde van a encarnarse. Y entonces dan algunas pistas, y con esas pistas más, algunas pistas que les llegan en sueños y en intuiciones a sus seguidores más cercanos, digamos a sus discípulos más cercanos, lo van a buscar y les hacen pruebas. Y les ponen una mesa, podría ser como esta, en donde les ponen objetos que ellos han tenido en una vida anterior, pero también muchos otros objetos para confundir. Y el que es un tulku, es decir, un lama reencarnado, va exactamente a los objetos que eran suyos. Con lo cual es una prueba. Es una prueba. ¿Tú recuerdas tus vidas anteriores, alguna de ellas? Alguna. Quizá esa que estuviste viviendo en Oriente cuando... Quizás. Sí. ¿Cómo te reconoció? Bueno, nos dimos cuenta que la frase que me dijo es: hemos estado relacionados. Vamos al juego otra vez. Estamos en esa pantallita. Somos conscientes de que de repente somos quien controla el juego, pero de repente entra ahí una parte que no quiere que lleguemos o que el juego salga bien. No sé si me explico. Es decir, hay fuerzas negativas que estén en este momento en el mundo tratando de que no lleguemos a tener conciencia. Sin duda, sin duda. Donde hay luz hay oscuridad. Y estamos en un planeta de tercera dimensión, es decir, aquí es la dualidad, vivimos en la dualidad. Aquí no hay luz sin sombra, no hay sombra sin luz. No es posible. ¿Qué significa eso, un planeta de tercera división, tercera dimensión? Bueno, pues que hay en este universo, o multiverso podríamos decir, hay muchas dimensiones, hay mucho que descubrir que todavía no hemos descubierto, pero no significa que no exista. ¿Crees que hay vida en otros planetas? Sin duda. No vamos a ser tan egocéntricos que creer que somos los más avanzados del mundo mundial. ¿Extraterrestres que vienen aquí a comunicarse con nosotros, quizá? Seguro. Sí. Seguro. ¿Eso implica algo más en el juego? Al final el juego eres tú contigo mismo. Eres tú con tu mente, eres tú con tus elecciones, y según las elecciones que tomas vas a sufrir las consecuencias, buenas o malas, positivas o negativas. En realidad aquí lo más importante depende de ti. Claro que hay fuerzas negativas que van a intentar que no llegues, pero también hay fuerzas positivas que van a animarte y van a estar ahí protegiéndote. Entonces, aquí hay de todo. ¿Eso ha sido siempre así o en este momento que estamos viviendo la cosa está más enfrentada entre el bien y el mal? Yo creo que siempre ha habido esa lucha entre la luz y la oscuridad. Un planeta con tanta modalidad como el nuestro siempre ha sido así. Quizás ahora empezamos a tomar más conciencia de eso. Quizás ahora muchas cosas que estaban escondidas están empezando a salir a la luz, ¿no? Y entonces a veces nos asustamos porque dices, ¿cómo puede haber tanta crueldad? ¿Cómo puede haber tanto daño de unos seres a otros, seres humanos todos, ¿no? Que somos de la misma familia, solo una sola familia, la familia humana? ¿Cómo puede haber? Lo ha habido siempre. ¿Sí? Bueno, el siglo pasado, ¿cuántos millones de personas murieron en 2 guerras mundiales? Vamos a ver. Quizá es que el ser humano en este planeta ha elegido un juego en el que es darse leña, leña, leña y leña. Bueno, esa es una elección, pero podemos elegir otra cosa. Ahora quiero que me des soluciones. ¿Cómo podemos llegar a ese estado? ¿Cómo podemos estar en un estado centrado? Supongo que técnicas, tú supongo las habrás practicado, algo práctico. Yo creo que hay cosas muy sencillas que se pueden llevar a cabo, que es estar consciente en todo momento, observarte, observar si estás teniendo una reacción automática, observarte tus propios pensamientos. ¿Estoy alimentando pensamientos negativos o pensamientos positivos? Eso, perdona, es muy fácil decirlo, ¿cómo se hace? Poniéndote en segunda persona, observándote. Porque no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que piensa esos pensamientos. Con lo cual, si los pensamientos no me hacen bien, ¿los puedo cambiar? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Cómo se hace? Cambiándolos. Cuando uno es obsesivo y de repente, fíjate, tengo que pagar la letra y no tengo dinero y me viene el banco y me van a quitar no sé qué, ¿cómo se quita eso? Primero estando en el presente. En este presente, ahora mismo, ¿te lo está quitando el banco? ¿Te lo está quitando todo? No. Bueno, por algo empieza.
Con otros invitados o con mucha otra gente que ha pasado por el programa nos han enseñado a veces técnicas. No sé si la respiración es una de ellas. La respiración es una de ellas porque siempre estamos respirando, pero nunca respiramos de manera consciente. Quizá sería un buen camino comenzar por ahí. Sí, comenzar por ahí, el hacer respiraciones conscientes desde el abdomen, porque cuando estamos estresados, con angustia o con ansiedad, respiramos desde los pulmones, aquí arriba, exacto. Y entonces eso no nos tranquiliza. Cuando nosotros ponemos la atención consciente en el abdomen y en hinchar el abdomen y deshinchar el abdomen, eso automáticamente nos relaja. Sí. Sí. Vale. ¿Alguna otra cosa más que podamos hacer? Tener el interés en querer cambiar, en cambiar tus sentimientos. Cuando tienes sentimientos de envidia, cuando tienes sentimientos de angustia, cuando tienes sentimientos de miedo, cuando tienes sentimientos de vergüenza, se pueden cambiar. Quizás esos sentimientos, como decíamos con Juanjo, sean producto de otra vida, de otras reencarnaciones y que tenemos que aliviar aquí. Bueno, a veces son fobias de otras vidas, ¿vale? Pero los sentimientos son una consecuencia de nuestros pensamientos. Si yo estoy pensando, alimentando pensamientos de envidia, pensamientos de vergüenza, pensamientos de odio, me voy a sentir muy mal, voy a sufrir muchísimo. Y eso lo puedo cambiar ahora mismo. Hablaba del amor, del perdón, claro que sí, de la compasión, de la cooperación, de la buena voluntad, de la amabilidad, de la bondad. Todo esto está al alcance de cualquiera de nosotros, pero tenemos que querer. Según piensas, es la realidad que te va a esperar. Esa es la realidad. Lo que más repetimos cambia nuestro cerebro. Entonces eso luego nos va a salir automático. Es un entrenamiento mental. Aquí nadie te regala nada. ¿Y se puede conseguir? Se puede conseguir, claro que sí. ¿En poco tiempo, en esta vida? En una vida se puede progresar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y después? Ya veremos. ¿Sí? Ya veremos lo que nos espera. No podemos elegir y decir, bueno, yo ya no vuelvo más y voy a la luz y de repente me hago... Durante un tiempo, pero luego, si no hemos conseguido todos los quesitos, hay que volver. Mónica Esgueva, espero que te haya gustado estar con nosotros. En otro momento, si puedo, volvemos a entrar en el asunto. Que consigas todos tus quesitos de la mejor manera. Y gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias, Miguel. ¿Forma de contacto contigo? monicaesgueva.com, ese es .es, esa es mi web y ahí se pueden ver, y estoy en YouTube y en Instagram. ¿Vuelve a repetirlo otra vez? monicaesgueva.es. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un poco de información y vamos con casi la última parte de esta segunda hora del Espacio en Blanco. Radio Nacional de España, la radio por delante. Soy Nuria Montalvo, diseñadora de contenidos con inteligencia artificial. Esta cuña de radio es para @almucho1, que dijo en redes sociales lo siguiente. ¿Sabes qué le falta a ese montaje hecho con inteligencia artificial? Inteligencia. Mira, Almucho, si tan lista eres, hazlo tú. Tan personalizados como este anuncio son los cursos online de formación audiovisual de RTV Instituto y AZ, con clases prácticas, tutorizadas y gran variedad de contenidos. Cursos financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Apúntate. Radio Nacional de España. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos. Desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola Miguel, un saludo enorme para ti y para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Por aquí en la noche, por la zona de Lugo, con mucha atención para ver si me encuentro con la Santa Compañía, trabajando al volante. Venga, hasta luego, un saludo. Cambiamos un poco algunos de nuestros invitados, el escenario que tenemos, y volvemos otra vez. Hablábamos ahora de luz y ahora llega otro momento con este ser extraño que está en el programa y otro un poco más luminoso. Tras esa introducción entramos en ello.
Aprovechando la presencia en este congreso en Albacete, hemos querido reunir en nuestra mesa a varios investigadores de la zona. Con ellos vamos a recordar algunos enigmas de la conocida como la Plaza de los Aparecidos. La primera visión de un objeto volante desconocido y quizás la aparición de unas extrañas luces que aún siguen atemorizando a los habitantes de la zona. Pues para esta parte, esta mesa redonda que queríamos montar, saludar a Fernando Martínez Rosillo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Miguel. ¿Cuánto tiempo, Pues 6 años desde la última vez. Sí, parece que fue ayer. Eso es, el tiempo va muy rápido. ¿Eres investigador? ¿Habéis escrito algún libro con...? Sí, tenemos publicado algunos libros y tú sabes que nosotros siempre enfocamos esto desde el punto de vista lo más científico posible. Sí. Entonces, si me permites, me gustaría contar una anécdota. Porque, cuenta. Viendo antes a Juanjo hablar, yo recuerdo hace unos 25 o 30 años en una conversación con Rafa Campillo, yo recuerdo que Rafa me dijo una cosa que a mí al principio me llamó la atención, pero yo pensé que Rafa no... Me acuerdo que me dijo, Fernando, que sepas que las cosas están cambiando y algo empieza a moverse. Y yo en ese momento no terminaba de entender por qué no lo veía como él. Cuento esto por lo siguiente, gracias a gente como el doctor, yo por mi ámbito, por mi profesión, trabajo en el ámbito sanitario, soy visitador médico, el equipo con el que nosotros trabajamos, José Martínez, que está por ahí, José Luis Tajada, normalmente siempre lo que hacemos es estudiar y analizar y pesar desde el punto de vista científico cualquier caso, cualquier cosa extraña que pueda caer en nuestras manos. Yo recuerdo hace 25 años, una de las veces yo iba al hospital a trabajar y a algunos médicos les pedía ayuda y les decía, oye, mira, tengo que analizar esto, necesito tu ayuda, y siempre me decían, yo esto no lo veo y te puedo ayudar con una condición. No se puede enterar ni Dios, porque me juego mi reputación. Pues Rafa, llevabas razón, hemos pasado de eso. Actualmente te puedo contar, por ejemplo, que hace 3 meses hemos vuelto a retomar el análisis de una teja que hay en Villarroledo, en un convento, se llama la Virgen de la Teja. Llevamos 22 años pesando, analizando, midiendo la teja, porque según las monjas es un milagro y la imagen está creciendo. Y te puedo contar que desde la primera vez que nos costó el dinero a nosotros hacer las pruebas, hemos pasado a que en marzo estuvimos en el grupo Quirón en Albacete, le hicimos una resonancia magnética, una tomografía axial computerizada y una placa para intentar medir lo que buscamos, y están 16 personas y nos dijeron, lo único, esto evidentemente vale un pastizal, no os lo vamos a cobrar, pero en cualquier medio de comunicación que habléis, cualquier artículo que escribáis, etcétera, tenéis que decir que el grupo Quirón está colaborando. Luego, estamos viviendo un momento de la historia donde algo está cambiando, donde la ciencia y los conocimientos técnicos están llegando a un nivel donde se pueden entrar a valorar y medir este tipo de fenómenos. Déjame si veas si está Rafa Campillo, ¿sigues por ahí? Bueno, hay una cara que ha aparecido, mañana hablaremos de ella. En las caras de Belmez ha habido una historia muy curiosa. Mira la música que suena, Ana Martínez sigue estando aquí con nosotros. Voy contigo, Fernando. ¿Habéis investigado? Bueno, luego no sé, vamos con la teja. Venga. ¿Dónde está esa teja? La teja está en el convento de las Clarisas, en Villarroledo. Todo esto empieza hace unos 100 años, según ellas, y es en un búcaro de agua donde ellas no tienen agua corriente ni nunca la han tenido en las celdas. Ellas tenían agua para poder asearse y beber por las noches. Para taparla y que no cayese nada, ponían una teja de barro lisa. Todo esto es lo que ya nos cuentan. En esa teja hay un momento dado donde una de las monjas nota que empieza a tener rugosidades. Con el paso del tiempo ha ido creciendo. Yo os invito a que busquéis en internet Virgen de la Teja de Villarroledo y os va a sorprender porque la imagen es bestial. Entonces, la imagen es de una virgen con un niño en brazos y crece, según ellas, hacia afuera, ¿vale? Sí, tiene volumen. ¿De la teja estás así? Sí, es como si hubiese un molde puesto, ¿vale? Entonces, a nosotros nos contactan hace 20 años. Pues sabes que nosotros nos hemos dedicado siempre desde la época de Fernando Jiménez del Oso a hacer casos de este tipo, entonces nos contactan porque lo que pretenden es que demostremos que es un milagro, que ese milagro lo llevemos al Vaticano,
Ellas llevan su idea de por qué y para eso necesitan que hagamos una serie de pruebas que puedan demostrar ese milagro. Te puedo decir que a día de hoy le hemos medido y pesado, yo creo que son 4 o 5 veces, cada X años volvemos a hacer la misma prueba. ¿Y va aumentando de peso? A ver, esto es un poco delicado porque sí que está creciendo, pero el crecimiento está dentro, son micras y está dentro de los márgenes de error que da la máquina, de la calibración. ¿Qué quiere decir esto? Ellas están convencidas, de hecho tiene un montón de gente que va a visitarla, etcétera, pero nosotros de momento no podemos certificar eso. ¿Qué está ocurriendo? Esa Virgen, como te digo, si la veis es muy llamativo y cualquier persona que quiera puede acercarse ¿Podemos ir a verla? Sin ningún problema, está en el convento, ya os lo digo. Sí. Y lo curioso del caso, como os digo, es que esa imagen ha ido creciendo y hemos pasado de que la Iglesia en su momento todo esto lo llevase muy tapado, luego hubo una época donde no querían que nosotros trabajáramos, porque el contacto fue desde el obispado. No tenemos ningún interés en demostrar que esto es un milagro, ni lo contrario. Para ellos es un tema de fe, no queremos que esto sea un circo como Fátima, como puede ocurrir en otros sitios, y queremos que dejéis de trabajar en este caso. Paramos una temporada y hemos vuelto a retomarlo otra vez, nos han vuelto a llamar. Sí que es curioso ver la cantidad de gente, tenemos testimonios, tenemos recogido testimonios de gente que afirma que tenía un cáncer y gracias a rezarle a la Virgen se le ha curado. Tenemos el testimonio y tenemos la documentación donde en la Clínica Ruber de Madrid certifican que hay una curación espontánea, es lo que pone, de un tumor. También te quiero decir que la ciencia tiene casos de remisión espontánea que no se puede explicar, aunque es muy, muy complicado, pero a veces ocurre, ¿vale? Pero lo bueno, Miguel, es que la ciencia se está abriendo y cada vez hay más científicos. En neurociencia se están haciendo avances bestiales y gracias a todo lo que se está moviendo, por fin se pueden pasar a estudiar estas cosas. Qué bien. Vamos enseguida a la Plaza de los Aparecidos, lo llamas. Has nombrado a Fernando Jiménez del Oso. Hoy me pasaba una fotografía, no sé si la has visto. No. No la has visto, no te la puedo enseñar ahora, pero... Vale. Que había aparecido una nueva cara en las caras de Jiménez. ¿Y sabes a quién se parecía? A Fernando. A Fernando Jiménez del Oso. Pues eso tengo que verlo. Hablaremos de ello. No sé si le vamos a dar tiempo a Ana a contarnos cosas. Pero yo estoy aquí callada. Ya hemos hecho una ouija y ya estás. Cuéntame la Plaza de los Desaparecidos porque tenemos testimonios. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Creo que hemos hablado de ella alguna vez, pero vuelve porque nunca habíamos tenido testimonios. Venga, en el año 2010... Tenemos 10 minutitos para... Espero que Ana nos cuente un poquito. Sí, además ella conoce el caso porque aquí Albacete es pequeño y nos conocemos todos y muchas veces colaboramos o tenemos apoyo, etcétera. Entonces puede hablar perfectamente. En el año 2010 hay unas obras en la Plaza Periodista Antonio Andújar, en el centro de Albacete, para soterrar los contenedores tanto de vidrio, etcétera. Cuando empiezan a hacer obra, detectan huesos y según la ley que hay de Patrimonio Nacional hay que parar, analizar los restos óseos para ver la antigüedad, etcétera. Una periodista de aquí, que es Amparo, es una amiga, me llama y me dice: oye, Rosillo, vente para acá porque estoy flipando. Y le digo: ¿pero qué pasa? Era verano. Y me dice: pues que han paralizado las obras, hay un montón de gente aquí que me está hablando de cosas rarísimas y tienes que venir. Yo quedo con ella y me cuenta: mira, alrededor, eso se valló, se paralizó la obra, alrededor de la valla había un montón de gente mirando los huesos y... ¿Muchos aparecieron? ¿Muchos huesos? El cálculo final, si te cuento la verdad, es muy triste, pero nunca se ha sabido porque los huesos siguen metidos en una caja en el museo. Se sabe que los huesos no son muy antiguos, pero no se ha seguido con... Porque al final el problema que tenemos con estas cosas es que se cuenta una película que luego no ocurre. Eso se ha metido en una caja y se ha quedado allí, ¿vale? No sabemos cuántas personas había ahí. Amparo lo que me dice es que hay gente que mirando los huesos empieza a decir: pues ya entiendo lo que pasa en casa. Y ella al oír eso le pregunté, le dice: disculpe, ¿me puede contar qué pasa en casa? Nada, pues cosas mías. Y dice otra señora desde la otra punta que no se conocían: ¿no verás tú también a niños andando? Y estás claro, tú imagínate la situación, un montón de gente mirando y la otra persona: sí, y otra dice: oye, ¿y del monje habéis visto algo? ¿Sabéis algo? Bueno, pues a raíz de todo eso montamos rápidamente equipo y José Luis, José y yo, pues ya sabes el trabajo de investigación muchas veces como es, que es puerta a puerta como un vendedor, llamando, unas veces te echan a la calle, claro, cuando te presentan: mire usted, vengo a preguntarles... Si ve fantasmas en casa. Eso es, y es muy complicado trabajar así, el trabajo de campo a veces tiene esto.
Empezamos a recoger testimonios y a recorrernos casa por casa toda la zona de la plaza, y nuestra sorpresa es cuando tenemos testimonios como los que te hemos pasado, y ahora si quieres hablamos sobre ellos. Vamos con el primero, a escuchar el primer testimonio de alguien que vive en esa plaza. Y esto le pasaba. Dicen que veían a niños, llevaban como un uniforme escolar antiguo, dicen que les aporreaban los cristales de la terraza como si estuvieran jugando. La cabeza y eso que apenas se les veía, que no se veía cabeza para decir la cara del niño. Cuando ellos pasaban y ya se iban, dice que veían y desaparecían. Vaya caso tan raro, ¿no? Se veía la cara, niños antiguos vestidos como niños antiguos. Los testigos dicen que son como folios en blanco y gris. Son niños como si fuesen de la posguerra, pero que cuando se giran desaparecen porque solo tienen 2 dimensiones. Lo curioso de esto es que la gente te dice que se han habituado a verlo, y hablamos con testigos que no se conocen en sitios distintos que tienen la misma visión, que es lo curioso. Aquí 4 puntos importantes, ¿vale? Vamos a ir uno a uno. El primero es el de los niños. Te cuentan que se mueven, las visiones más... Sí, es como si pasearan por el pasillo, como si fuesen jugando en grupo. Y a veces cuando les hablan los niños se giran, como si entendieran, pero no hay una comunicación. Al principio la gente tenía miedo y luego decían, pues al final te habitúas, tú ves a los niños pasar, claro, tú sabes esto, primero hay que ir al punto al análisis psicológico. Le pasamos un test de batería para ver si los niños están allí o es una imaginación de la persona que lo cuenta. Cuando ves que en la misma casa hay testigos que te cuentan cosas parecidas, pero cambias de sitio y hay alguien que te cuenta algo parecido, ves que hay un pozo común. ¿Vale? Ese es el primero. Segundo punto, nos cruzamos a la parte de enfrente de la plaza y tocamos una de las puertas y la señora se portó muy bien, una señora mayor, le explicamos lo que queríamos hacer y nos dice, pasen ustedes. Y cuando pasamos estaba su marido, un señor muy serio, sentado en un sillón, y dice, vienen estos chicos a hablar con nosotros, entonces voy a contarles algo que nunca te he contado porque no quiero que pienses que estoy loca. Wow. Y es una cosa que veo. Y dice el hombre, no verás a un monje que nos mira desde la puerta. Tú imagínate la cara que se nos queda. La mujer no entendía nada y le dice, ¿pero tú ves al monje? Claro, nosotros estábamos completamente perdidos, porque tú no te esperas esa reacción. Entonces los dos se ponen a hablar entre ellos y nosotros anotando, intentando, llevamos un medidor para analizar el campo electromagnético de la casa, siempre llevamos con una batería de aparatos, ¿vale? Y entonces entre ellos se pusieron a hablar. Y el hombre le decía a su mujer, yo no te he querido decir nada porque pensaba que me ibas a decir, ha perdido la cabeza. Y ella decía, pues yo es que pensaba lo mismo. Entonces te cuentan que una especie de monje que no le ven la cara, es una especie de ser de casi 2 metros, se pone en la parte de la puerta y casi roza la puerta él. Lleva una capucha hacia adelante y llega un momento determinado donde 5 o 6 segundos después de esa visión se gira y se va. A nosotros eso nos lleva a un punto, porque hay veces que la gente puede tener problemas, revisas toda la medicación, a ver si alguna de las medicinas tiene un efecto secundario que genera alucinaciones, o sea, el trabajo siempre es meticuloso. Pero llegas al punto donde no encuentras nada anómalo, salvo que realmente lo que está ocurriendo es real. Esa misma visión se produce en otra casa diferente, ¿vale? Tercer punto. Breve, si puedes, que quiero escuchar la segunda. Hay un contacto nuestro en el 112, empezamos a hacer indagaciones y nos dice que se han dado cuenta, porque les pregunto, necesito que hagáis esta consulta, pero tengo un pequeño presentimiento, quiero saber cuándo salí fuera, en los casos de intentos de suicidios, ¿dónde vais? Entonces lo analizan y me dicen, en los últimos años, el 80% de las salidas en Albacete Capital han ido a esta plaza. ¿En la plaza de los Zapatos? Tal cual. O sea, imagínate, realmente ocurre algo ahí, ¿vale? ¿Hay algún punto más? El otro punto es otra de las visiones parecidas a las que hay. Vale, déjame que escuchemos ese segundo testimonio. Pues hace unos 15 días o por ahí, que estábamos sentados. Yo me siento más para allá, como me coge así la tele, y él detrás y se durmió. Yo lo estaba viendo dormir, pero yo ya me puse así, y estando algo así veo que sale, pues yo me creía que era él, la verdad se ha dicho, porque vi un hombre. Pero miro así y le veo los pies, digo, pero si no es mi marido, una cosa. Aquí en la sala han pasado. Y ya me asomé y no vi nada. Nada más que lo vi salir. Hasta tenemos unos espejos aquí donde están los cuadros, que son los carros que los tiro, porque desde luego salía una cara. Salía una cara de una mujer mayor. Sabemos
Y le dio a mi madre miedo que no lo tenía. No, ya me acostaba yo. Cuando se acostaban todos, me iba yo porque me daba. Estos y me refrescos iban al malos, hospital. no más que otras. Sí, eran de no. Eran de no. ¿Cómo te pone, Ana? ¿Cómo te gusta esto, A mí me encanta. Vale, tenemos 3 minutitos. No sé si nos va a dar tiempo a ir al caso Almansa. No, pero puedo matizar una de las cosas que ha dicho Fernando. Venga. Que he caído de pronto mientras lo estaba escuchando, reviviendo toda esta historia que es maravillosa, la de la Plaza de los Aparecidos. Y es que al lado de la plaza, o sea, uno de los edificios, giras, la calle Zapateros, está el Conservatorio de Música. ¿Y qué pasa? Pues que se reportan que en el conservatorio de vez en cuando se escuchan cosas raras también. Sí. Como música, claro, es el conservatorio que se va a escuchar. Pero recientemente me contaron pues un poco eso, ¿no? Que cuando se vacía el edificio, están cerrando los conserjes y demás, están ahí haciendo tiempo porque no han salido todavía los profesores, que el de piano no se ha ido todavía de ahí. Cuando ya no hay nadie. Vamos a ver si se quiere ir, porque está tocando, está ensayando. Y a la que van, allí no hay nadie. Y es curioso que esté en la misma zona. Fernando, ¿qué explicación hay? Pues sinceramente no tenemos ni idea. Nosotros andamos perdidos. Sí que es cierto que hemos hecho una investigación histórica. Desde ahí hubo un convento que se construyó en torno a 1400 y fue derruido en 1812. Ha habido a ser parte de una leprosería. Luego también estuvo durante la época de la preguerra civil española, fue un cuartel donde estaban las caballerizas. Luego todo eso se ha derruido y al final estamos buscando algún indicio que nos lleve hacia algún sitio, pero no encontramos nada. Lo único que sí te puedo decir, esto lo vimos también los tres, te lo puede confirmar José. Una de las veces sabemos que los perros son capaces de detectar cosas que nosotros no detectamos. Por ejemplo, y lo hablaba, en Japón se utilizan los animales para detectar cáncer. Son capaces de detectarlo antes de que cualquier prueba médica que podamos hacer, ¿vale? Pues estábamos hablando con ellas y de una el perro que estaba en casa con ellas, con las testigos, se fue hacia la esquina, empezó a ladrar como si no hubiera un mañana, a arañar con las patas en el suelo y de golpe salió huyendo como si le hubiesen pegado una patada y el perro no lo volvimos a ver en todo el día. Y eso no es una actitud normal de un animal. Os tengo que despedir. El más allá existe entonces y de vez en cuando se manifiesta. Yo creo que estamos en una época de la historia donde vamos a empezar a ver o a entender cosas que hasta ahora no entendíamos. ¿Forma de contacto contigo, Fernando? Nosotros no manejamos redes sociales porque por el trabajo siempre vamos hasta arriba. Normalmente la gente sí que cuando hay algún caso nos contactan, nos buscan. Y aquí en Albacete enseguida nos van a conocer. Pido un aplauso para ellos dos. Ana, te pillo la próxima vez. Te voy a invocar. Vamos a seguir, ¿vale? Gracias. Gracias, Miguel. Termina nuestra segunda hora por hoy y nos despedimos de todos los que habéis estado aquí en este lugar tan increíble, con un aplauso y la gratitud por haber estado aguantando, compartiendo estas 2 horas del Espacio en Blanco. Tenemos una tercera hora. Recordad que hoy cambian la hora, a las 3 serán las 2 y hay una hora extra del Espacio en Blanco que esperamos que disfrutéis. La semana que viene estamos en Zaragoza, no os perdáis el programa, estaremos con Javier Sierra en Ocultura, en la Caja Rural, el viernes 31 a partir de las 5. Feliz semana para todos, nos vemos enseguida en esa tercera hora y en el Espacio en Blanco.